¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto volver a encontrarles a través de la pantalla de Urbana TV, primer canal villero de la patria, desde el barrio Padre Carlos Mujica, haciendo su noticiero, que se llama Desde el Barrio, y que nos encuentra en estas temperaturas invernales. Yo me iba a traer estaba con el poncho, pero dije, no, poncho ya es demasiado, pero una bufandita, ¿no?, para estar un poquito más abrigado, no viene mal. Terrible, terrible la ola de frío. Esperemos que no haya mucha gente sufriendo, que se le pueda dar una mano, abrigar, comida caliente, eso es lo que más me preocupa. Se realizó la semana pasada, jueves, viernes y sábado, se estuvo realizando el censo de personas en situación de calle, el censo popular, el tercer censo popular, con una recorrida muy exhaustiva, muy intensa. Mañana vamos a estar hablando de eso seguramente, para que nos cuenten algunos de los organizadores el panorama, pero la situación es dramática, sin lugar a dudas, en todo el país y en la ciudad de Buenos Aires se observa con mucha más contundencia todavía lo que es la cantidad creciente de gente en situación de calle. Vamos a hablar un ratito también de algunos números que tienen que ver con la actividad laboral, los ingresos, que explican también esa situación. Hubo elecciones ayer en dos provincias de nuestro país. En Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, donde se eligieron intendentes no, concejales, básicamente, y en la provincia de Formosa, donde además de los cargos provinciales se eligieron constituyentes. Elección importante la de Formosa. Rápidamente, bueno, el triunfo de Gildo Infran de manera contundente, una vez más, el gobernador peronista triunfando de manera notable en las elecciones. Y en Santa Fe, si bien a nivel provincial, en lo que tiene que ver con las elecciones de cada uno de los departamentos, el oficialismo santafesino que comanda Puyaro obtuvo la mayor cantidad de departamentos, de distritos, las localidades más importantes, más grandes, marcaron un triunfo del peronismo. Y el caso más destacado, lo de Rosario, donde la victoria de Juan Monteverde, dirigente de la agrupación Ciudad Futura, que es un espacio plural, con mucha presencia del peronismo, pero también de otras fuerzas, y que viene creciendo elección tras elección, bueno, se impuso en la elección de concejales, un triunfo muy, muy importante. Esos son los dos, ahora vamos a desglosarlos. En Formosa, les decía, otra vez ganó Gildo Infran. Hace años que viene gobernando la provincia de Gildo Infran y gana elección tras elección de manera contundente, con el respaldo masivo de los habitantes de su provincia. Ayer ganó por un porcentaje, sacó más de 40 puntos al segundo, ¿no?, para tener en cuenta. Más del 67% de los votos obtuvo Gildo Infran. No solo eso, sino que se dio en la provincia de Formosa, a contramano o como diferencial de lo que viene pasando en el resto del país, en todas las elecciones. Ayer volvió a pasar en Santa Fe, la baja participación electoral, muy bajo presentismo. En Formosa, sin embargo, superó el 62% la participación, ¿no?, más abajo que otras veces, pero altísimo en comparación con el resto. En Rosario, por ejemplo, ayer votó cerca del 45%, en la ciudad de Buenos Aires apenas superamos el 50% de los votos, o sea, nótese la diferencia. Pero además, Gildo Infran ayer sometía a votación la elección de convencionales constituyentes. ¿Con qué objetivo? Bueno, reformar la constitución de la provincia y de ese modo intentar darle continuidad a una gestión, a su reelección, que en Formosa era indefinida, pero la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, decidió que no podía haber reelección indefinida en las provincias y resolvió que las cartas magnas, que las constituciones provinciales no podían estar por encima de la Constitución Nacional. Bueno, la cuestión que no saben cómo hacer desde el Poder Real para sacárselo encima a Gildo Infran, que le molesta, no lo soportan. Y Gildo le encontró esta posibilidad, reformar la Constitución provincial, diciendo, bueno, está bien, no habrá reelecciones indefinidas a partir de la próxima elección, ¿no? Una reforma más o menos así. Y la sociedad formoseña le volvió a dar un apoyo, pero contundente en la elección de ayer. Les decía, 64,4% fue la participación electoral. Gildo Infran obtuvo el 67,30% de los votos y La Libertad Avanza obtuvo el 10% de los votos. Fueron divididos, Poltroni, que es el senador que se fue de La Libertad Avanza, sacó un poquito más. Bueno, no figuraron. Escuchemos cómo hablaban de esa elección. Escuchen con atención lo que sucedió ayer en el programa de Luis Majul, cuando la entrevistaba a Patricia Bullrich respecto de las elecciones de Formosa. Yo no sé qué idea tenían, estarían entusiasmados con que iba a haber un resultado diferente. Escuchen la charla entre estos dos personajes. Dale. No. ¿Por qué no interviene en Formosa, una provincia como Formosa, donde no se cumple ninguna regla del sistema democrático, donde es una especie de feudo aislado de la República Argentina? La intervención a una provincia es lo mismo que la elección de un miembro de la Corte Suprema de Justicia por las dos cámaras. Explíqueme. Claro, necesita los 2/3 de las cámaras la intervención de una provincia. O sea, ustedes la pueden proponer y necesita los 2/3 de las cámaras. No tendríamos ninguna posibilidad. Es decir, no existe hoy. ¿No lo pueden hacer por decreto? No se puede hacer por decreto. Es decir, digamos, un caso. Yo me acuerdo que cuando se intervino Santiago del Estero, hace bastantes años, fue un 18 de enero y se llamó de urgencia, Juárez, sí, se llamó de urgencia al Parlamento y el Parlamento se abrió un 18 de enero para generar la intervención. Estaba incendiada la provincia, en el medio del fuego, de los tiros, de todo. Sí, sí. Se llamó al Parlamento y el Parlamento actuó casi junto a las dos cámaras para poder generar la intervención. Es decir que la gente tiene que saber que si hay algo importante es la elección de octubre para tener diputados y senadores que hagan las cosas que hay que hacer, que mantengan el orden económico, el orden público, que mantengan un país sin clientelismo, sin señores feudales. Entonces, para esto se necesita tener diputados y senadores que vayan en contra de este pero status quo. se lo pongo al revés, hablemos política. Si tuvieran los 2/3 en ambas cámaras para intervenir Formosa, ¿le intervendrían? Mire, yo no soy ni ministra del Interior ni jefa de gabinete. Si usted me pregunta mi pregunta personal, lo que está haciendo ahora Infran es desafiando directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pasándola por arriba. Y eso es un causal de intervención, porque el último eslabón jurídico de nuestro país es la Corte Suprema de Justicia. Cada uno tiende a sonreír, pero la verdad que es para llorar escuchar esto. Es grave, ¿no? Es muy grave lo que dicen. Piensan en intervenir la provincia porque pierden las elecciones. Ese es el motivo real, ¿no? Y cuando pasa la zaranda, lo que queda ahí es eso, ese concepto. No podemos ganar, intervengámosla. No, porque le mojan la oreja a la Corte Suprema, ¿no? Provoca a la Corte Suprema, que es el último escalón. Dice, pues no es chanta, no creen. Pero ¿de verdad alguien le puede creer a Patricia Bullrich que le interesa algo parecido a la justicia?
que no es la Corte Suprema, que no es el Partido Judicial, eso son otras cosas, sino la justicia. ¿Alguien cree que le interesa a Patricia Bullrich? Pero por favor, a Majul, por favor, por favor. Bueno, así las cosas, los formoseños y las formoseñas volvieron a ratificar su apoyo a Gildo Infran. Uno dice, bueno, solo el ejercicio del poder es lo que garantiza la dominación sobre la voluntad de los otros. Solo eso. Para que Gildo Infran sea reelecto elección tras elección y arrase electoralmente elección tras elección. Eso es porque maneja los recursos, solo porque maneja los recursos del Estado. Si así fuera, todos podrían hacerlo. Y todos tendrían la misma suerte. En las provincias, en los municipios, en la nación. No parece ser eso lo que suceda. Algo debe estar haciendo Gildo Infran para ganar de esa manera en la cual gana, arrasando electoralmente en cada una de las etapas electorales. Bueno, al poder real parece que eso no tiene lugar para eso. Pero fíjense, en ese mismo programa, un rato antes, después también lo difundieron en redes, circuló bastante, un video que les mandan y están horrorizados y horrorizadas porque dicen, ¡es fraude! ¡Fraude! Fíjense. Y mostraban este video, mirá. Fran. Qué bárbaro, ¿no? Y esto se repitió en varias mesas. Y mira lo que te voy a mostrar ahora, Luis. Sí. Insólito. Esto que estás viendo ahora es una presidenta de mesa. Acá lo que denuncian es que claramente es gildista. Se llevó la urna al baño. Algo que no se puede hacer bajo ningún punto de vista. La urna tiene que estar a la vista de todos. Lo filmaron, obviamente. Agarra la urna y se la lleva. Lo estás viendo ahí en pantalla. Esto nos lo hace llegar Gabriela Neme, a quien le agradecemos por el video. Se la lleva. Bueno, esta payasada, esta mentira que cuentan, fíjense, seguramente todos quienes están mirando fueron, votaron, participaron en elecciones, algunos habrán sido autoridades de mesa, eventualmente. Y claro, hay un momento en la elección, frena ese video ahora, mirá, poneme esa imagen, por favor. Fíjense, esto es el video, está detenido. ¿Qué narra la periodista y cuenta la persona que le mandó el video? ¿No? Hacen fraude. La presidenta de mesa se llevó la urna al baño. Y mejor dice, pero eso es una barbaridad, no se puede hacer. Y otro hace una broma, porque estaba con pues, al baño. Fíjense esa mesa. No hay nadie en la mesa, ¿no? Hay 5 sillas, están las carpetas de todos los fiscales, las autoridades de mesa y los fiscales, evidentemente, están vacías. ¿En qué momento pasa eso en los actos eleccionarios? Cuando hay que trasladar la urna hacia otro lugar del establecimiento donde se vota porque aparece alguna persona con movilidad reducida, a una persona en edad avanzada, cuando no puede acercarse a la mesa electoral. Entonces el presidente de mesa, los vicepresidentes, las autoridades, acompañados por los fiscales, trasladan la urna hacia un lugar y ahí se vota. Que suele haber un cuarto especial y demás. Pero no te cuentan eso, te dicen fraude, fíjense la presidenta llevándose la mesa, se la llevó al baño. No está la imagen de la mujer en el baño con la urna, no. Hay eso, si seguimos con el videíto ese, mira, dale play, ¿no? Rápidamente van a ver, caminando a la mujer, ahí están las mesas vacías, ¿no? No hay una sola autoridad. No es que la presidenta se levantó y se fue con la urna. Ahí está tenés a la presidenta con la urna, mírala. Y empieza a caminar. Enfocan para abajo. Ahora vos vas a ver que hay gente caminando a su lado. ¿Ves que se ven unas piezas ahí, una persona que va caminando? Esas son las otras autoridades. Bueno, que seguramente están trasladando la urna hacia un lado, hacia algún lugar para que alguien pueda votar. Bueno, nada, solo para desenmascarar esa farsa que hacen estos tipos, ¿no? Ahora, hoy a la mañana,
hoy a la mañana hablaba Laje y Novarecio en su programa en América. También, ¿no? En línea con esta manipulación de la información. Escuchemos un minutito de lo que decían estos dos comunicadores hoy por la mañana. Del fin de semana. Gildo Infran, Juan Monteverde. No sé qué decir de lo de Formosa de Gildo Infran, Antonio. Es que ya no hay mucho para decir. Pues una burla a la Corte Suprema lo que hizo. Es una tocada de oreja, por lo menos, completa. A la Corte Suprema. Digamos, Gildo Infran ayer ganó la elección por el 60% de los votos. Las dos elecciones, Formosa y Santa Fe, bajísima asistencia. Bueno, dentro de Santa Fe, Rosario, 48%. Totalmente. La más baja. Histórico. Histórico más, pero este año vienen todas entre 52, 58, 56, pero 48. Impactante. Bueno, el caso de Infran, dato, ¿no? La doctora Cristina Fernández, desde su prisión, saludó a los dos. Sí, así es. Felicitó a Infran. Felicitó a Infran y lo llamó a Juan. A mí me comprende que a Juan lo conozco hace muchos años. Un gran tipo, una gran persona. Es un tipo que viene de la militancia. No es, o sea, por las dudas, para los peronistas en Rosario que están como... que ganamos las elecciones, sí. No es puro, ¿eh? No es del peronismo clásico. No. O sea, menos de la Cámpora y todo eso. Es un tipo con gran... que viene de la tele, también, 25%. En todos los lugares perdió el oficialismo. A ver, me corrijo en Santa Fe. En las ciudades grandes perdió el oficialismo. Como para tenerlo en cuenta. Y bien Puyaro, que obtuvo el triunfo en la gran mayoría de las comunas. Ya tuviste Ciudad Grande, perdió el oficialismo. Sí. En las otras comunas... Pues, ¿sabes qué me parece? Que tendemos a nacionalizar las elecciones. Una elección de concejal. Claro, pero además, sí, de concejales, de constituyentes. Allá. Y acá, un robo, mano armada. Qué gracioso que es eso, ¿no? Bueno, ¿sabes qué pasa cuando pierdes? Tendemos a nacionalizar las elecciones. Son elecciones de concejales. No decían lo mismo, ¿no? Cuando ganó Adorni en la Ciudad de Buenos Aires. O cuando se produjeron algunos triunfos o hubo buenas elecciones de la Libertad Avanza. No era la mirada, ¿no? Bajarle el precio. Pero aparte mienten. Dicen, y bajísima la participación. No, en Formosa no fue bajísima la participación. Debe haber sido la más alta participación electoral en lo que va del año en el país. No tengo todos los números, no los recuerdo, pero abuelo de pájaro, te digo que creo que es la de mayor participación electoral, 64,4%. 64,4% fue la participación electoral en Formosa. No fue 48 en Rosario, sí es baja. 50 y poquito en la Ciudad de Buenos Aires, bajísimo. Ahora, 64,4 en Formosa ya no es tan baja la elección. Está un poco abajo del promedio. No, en los otros niveles. Pero eso no te lo dicen. Ganó con el 60% de los votos. No, ganó con más del 60% de los votos. 67%. O sea, arrasó Infran. En Santa Fe, entonces, también ahí se mencionaba el triunfo de Juan Monteverde. Un importantísimo triunfo obtuvo Juan Monteverde en las elecciones municipales de Rosario, ganó la lista de concejales, obtuvo el 30,6%. El segundo lugar ahí fue para La Libertad Avanza, con el 28,7%. El candidato, un conductor televisivo, recibió muchísimo apoyo de parte del gobierno, no le alcanzó. No es una mala elección, es una buena elección la que hizo ahí en Rosario La Libertad Avanza, pero que está abajo del 30%. O sea, no estamos hablando de una fuerza arrolladora, ¿no? Que dice Milei, ahora vamos a arrasar el Almero. No le viene pasando eso en estas elecciones. Karina Milei salió a festejar y ahora tenemos en Santa Fe una cantidad, 20 y pico de concejales, no sé cuánto. Claro, no tenían ninguno porque no existían antes. No existían. Y llegaron al gobierno prácticamente sin representatividad legislativa. Y bueno, de cero en adelante todo es más. Todo es más. Si uno es este gobierno, se supone que tiene la capacidad de tener algún tipo de adhesión, ¿no?
Muy importante el triunfo de Juan Monteverde, ahí en Rosario. El peronismo aparte ganó 5 de los 7 principales distritos de la provincia. Hacía decenas de años que no ganaba el peronismo en la ciudad de Rosario. El peronismo ganó en Rosario, en Rafaela, en Reconquista, en Villa Gobernador Galvez, en Santo Tomé. En Santa Fe y Venado Tuerto ganó el oficialismo, Puyaro, o sea, y no se impuso en ninguno de esos centros fuertes, logró imponerse la Libertad Avanza, que sí obtuvo el triunfo en dos ciudades. Escuchemos a Juan Monteverde, ¿sí? Escuchemos a Juan Monteverde ayer. Primero teníamos otro video que no recuerdo bien cuál era, pero bueno, vayamos directamente a Juan Monteverde, el ganador de las elecciones ayer en Rosario. Que peleamos siempre con armas nobles, que intentamos siempre mostrar lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que soñamos, lo que hicimos. Y tenemos un proyecto de ciudad para ofrecer que no es otra cosa que un proyecto de sociedad, que un proyecto de país y un proyecto de mundo. Y hoy ese proyecto de un mundo diferente ganó las elecciones, compañeros y compañeras, contra todos y contra todos. Saben que los quiero mucho. Esta militancia es lo más grande que tenemos. Realmente los quiero mucho. Yo vengo diciendo hace mucho tiempo que a pesar de lo que uno lee en los diarios, escucha en la televisión, que hoy hay una mayoría social en Rosario, en Santa Fe y en Argentina, que le está pasando mal, que no está de acuerdo con este modelo que nos proponen, y que simplemente tenía que aparecer una fuerza que esté dispuesta a salir a representar a esa mayoría. Y salir a representarla sin miedo, salir a representarla sin disfrazarnos, sin ocultarnos, peleando por las mismas banderas que peleamos siempre, no escondiéndonos, mostrando los sueños, sabiendo que siempre podemos salir adelante. Y por eso para mí es un orgullo que hoy, en este contexto, podamos representar esa mayoría que no se cansa, que no se rinde, que sigue peleando y que quiere un mundo mejor. Hoy somos nosotros, compañeros, compañeras. Les quiero decir, sobre todo, hoy hay una mayoría social que se expresó, que fue a votar, que nos eligió. Hoy somos la fuerza más votada y ganamos. Pero también hay otra mayoría, que es la que no fue a votar. Y yo también le quiero hablar a esa mayoría, porque eso también habla de la democracia que tenemos y de la democracia que han construido otros. Nosotros todavía no gobernamos nunca. Y le quiero hablar a los que están en su casa y que no fueron a votar, que los entiendo, que sé que eso es producto de muchos años de ilusiones y de desilusiones, de promesas incumplidas. Bueno, mi compromiso hoy, con todos los que hoy nos están mirando, es decirle que tenemos 2 años para convencerlos que en el 27 vayan a votar, que la ciudad cambia después de 4 años, que hay una forma distinta de hacer las cosas. Ese es mi compromiso con ustedes. Bueno, importante el triunfo, es una figura que viene en ascenso, Juan Monteverde, joven dirigente, joven pero con varios años de acción en la política, con una práctica bien de base, comenzó como una experiencia bien local, de militancia de base, y fue creciendo a partir de definiciones, a partir de prácticas que fueron logrando el reconocimiento de sus vecinos, sus vecinas, y fue conformando ese espacio, Ciudad Futura, que tiene una proyección más que interesante, que diría, me animaría a decir, trasciende la ciudad de Rosario.
trasciende a la ciudad de Rosario. Habrá que verlo con el correr del tiempo, pero una noticia alentadora, muy alentadora, el triunfo de un dirigente de las características de Juan Monteverde en la ciudad de Rosario. Claro, Milei está desenfrenado, ¿no? Hace varios días que viene en caída libre respecto de sus emociones. Y esa caída libre respecto de sus emociones, que lo hacen mostrarse eufórico y violento, desequilibrado, una persona que no tiene equilibrio, es lamentablemente el presidente del país. Entonces, para presidir un país, el equilibrio es un atributo necesario, tener equilibrio, más allá de las decisiones que se tomen, ¿no? Más enérgicas, menos enérgicas, pero tener equilibrio. Milei no tributa en ese segmento de las personas equilibradas, más bien el de las desequilibradas, claramente. Y lo desequilibran habitualmente distintas situaciones, ¿no? Una de ellas es cuando el tipo está en dificultades o cuando pierde protagonismo. Muchas veces aparece como una suerte de caprichoso, ¿no? Criatura caprichosa, dice, bueno, no puede ser que esto me está saliendo mal, se ofusca. Y la manera de verbalizar esas frustraciones que el hombre tiene es con agresiones, con violencia, y con violencia verbal, pero que en el rol que él ocupa, la violencia verbal es violencia. Si además uno en determinada circunstancia de exposición pública tiene incidencia sobre las conductas de los otros y de las otras, esa violencia verbal estimula que otros puedan transformarla en violencia física. Eso está pasando en el país. Y crece esa situación. En las últimas semanas, Milei perdió el equilibrio, curiosamente, a partir de lo que fue la respuesta popular en defensa de sus derechos, expresados a través del repudio a la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Esa suerte de proscripción política que el poder real logró imponerle a la máxima dirigente del campo nacional y popular, y que fue repudiada y sigue siendo repudiada cotidianamente por numerosísimos habitantes de este país. Bueno, eso evidentemente no era algo que Milei estuviese preparado para presenciar y para aceptar. Pero además se le da en un contexto de conflicto económico serio, de problemas económicos serios. Por más que te cuenten, che, creció el consumo, y te muestran unos números, dicen qué bien estamos, y la macro, y el mundo que confía en nosotros, nada de eso es cierto. Nada de eso sucede. Muy por el contrario, los números de la economía real muestran un deterioro muy marcado. Los conflictos con los diversos sectores, incluidos con algunos que son aliados ideológicos del gobierno, van en crecimiento. Las definiciones de los sectores del poder económico mundial empiezan a mostrar resquemor, recelo, desconfianza respecto del rumbo, y eso abona toda esta situación de desequilibrio. Lo que está claro es que ese poder real, ese poder oligárquico, está decidido a apuntalar este experimento para aprovechar todo lo que pueda esta coyuntura que vive nuestro país y seguir acumulando riquezas, seguir acumulando privilegios, seguir ensanchando las diferencias. Y tiene ese poder oligárquico un brazo ejecutor que es el Partido Judicial. Lo hizo con Cristina. Ahora, en las últimas horas se conoció una situación gravísima en nuestro país,
que es la detención de una militante política que en el marco de las protestas contra la detención injusta de Cristina Fernández de Kirchner y su proscripción, en ese contexto, entre una de las acciones, se dirigió al domicilio de José Luis Esperpento, José Luis Espert, el diputado nacional, que va a ser candidato en la provincia de Buenos Aires, es el profe Espert, como lo llama Milei, hombre de estrecha confianza del presidente, el tipo que se la pasa agrediendo, uno de los tipos más violentos que uno puede encontrar, el tipo que dice cárcel o bala, o que le dice a Florencia Kirchner, bueno, es la hija de una gran puta, ¿no? En un auditorio, en público. Y hay un grupo de militantes que fueron hasta la casa de Espert, colocaron un pasacalle y le tiraron en la vereda materia fecal, estiércol o caca. Bueno, una de esas militantes está presa, fue detenida, fue arrestada, incomunicada durante 36 horas, incomunicada. Y cuando se apeló y se pidió su liberación, la jueza Arroyo Salgado dijo que no, que hay riesgo de fuga, y la envió a una cárcel común en Ezeiza. Estamos hablando de Alesia Abaigar. Alesia Abaigar, ahí tenemos una imagen de Alesia, militante de la agrupación Lealtad, trabaja en el Ministerio de las Mujeres en la provincia de Buenos Aires. Se suma una nueva presa política en la Argentina. Alesia Abaigar es una presa política, así como está Milagro Sala, así como está Cristina, presa política. Lo de la detención de Alesia es un exceso inadmisible. Ojalá en algún momento se pueda consustanciar un juicio político contra esta jueza. Ojalá en algún momento se pueda hacer un juicio político y destituirla. No hay ningún motivo que avale que Alesia esté presa en una cárcel común por haber ido a manifestarse a la puerta de la casa de una persona sin violentar la puerta, sin golpear a ese violento que es José Luis Espert, no, solo tirándole mierda en la puerta de su domicilio. Algunos decían que era difícil diferenciar quién era más mierda, lo escuché en algunos medios, comparto esa apreciación. Estamos hablando de José Luis Espert, el tipo que le dijo a sus compañeros, a sus colegas en la Cámara de Diputados, amenazó a diputados de la Nación, cárcel o bala, dijo, cárcel o bala, se cansó de decirlo. Y este guapo de Espert, este valiente, consigue que el partido judicial meta en cana a una persona porque le tiró mierda en la vereda. Ojo, si andan con sus mascotas en ese lugar, no vayan a cometer la osadía de dejarlos defecar en la puerta de la casa de Milei, que es un lugar donde seguramente encontrarán incentivos para ir a cagar y mear los animales, porque, bueno, dicen, acá está lleno de mierda. Bueno, Alesia Abaigar está presa. Arroyo Salgado, la ex esposa de Nisman, hizo la tarea, hizo los deberes, se congració una vez más y detuvo a esta militante. Eso pasa en nuestro país. Pero pasa también
Y todo esto es responsabilidad de Javier Milei, ¿eh? Todo esto es responsabilidad de Javier Milei. La violencia creciente, la violencia inadmisible, lo venimos marcando. Desde antes que asumiera Milei, yo planteaba que la mayor preocupación tenía que ver con el escenario de violencia política que visualizaba podía suceder. Lo hablamos muchas veces en este noticiero. Antes que asumiera Milei, lo planteábamos y lo planteamos como preocupación, porque la violencia engendra violencia. No, uno va aguantando, bueno, en algún momento a alguien se le sale la chaveta y responde. A esto de Alesia, súmenle lo que viene siendo ya algo reiterado, pero que tomó nuevamente dimensión en las últimas jornadas a partir de lo que fue el ataque que recibió nuestra colega Julia Mengolini, a quien le mandamos toda nuestra solidaridad, ya lo hemos hecho por otros medios. Bueno, Milei construyó todo un ejército de operadores en redes sociales, un llamado ejército de trolls, que comanda Santiago Caputo, ese pibe bien pretencioso y engrupido, que maneja fortunas, que maneja la CIDE, maneja fondos reservados, que tiene toda una planta en la Casa Rosada de gente operando redes sociales. Otro tanto hace Manuel Adorni, y no tuvieron mejor idea que salir a atacar, a hostigar a Julia Mengolini. Lo hicieron a través de las redes, con videos con inteligencia artificial repugnante, no lo vamos a mostrar, ni vale la pena verlo porque es abonar esa porquería que hacen estas personas. Pero escuchemos lo que contaba Julia Mengolini de la situación que está viviendo. Nancy, te mando audio entonces, para no joderte tanto. Nada, no sé si viste que la última operación que me están haciendo, que me inventaron un romance con mi hermano. Y esto puede sonar gracioso y estúpido al principio, pero lo vienen sosteniendo hace más de una semana, Milei incluido, y ahora también inventaron una carta documento para volver a ponerme en tendencia, donde la carta documento, yo hablo de los videos como si fueran reales, ¿no? ¿Por qué? Porque están haciendo unos videos con inteligencia artificial donde estoy garchando con mi hermano, es un asco todo, o sea, parece que es un asco el caso este es, se están yendo muy a la mierda, o sea, y bueno, nada, ay, perdón, me quebré, Nancy, no puedo más. Un espanto, son una cosa, Milei y su banda de secuaces son un asco de personas, son seres despreciables, que se queda sin palabras. Son un asco. Estuvo Milei el fin de semana en otro de estos streamings, en Neura, con uno de los conductores de uno de los programas, en ese streaming, ese canal de streaming que es de Fantino. Fue con sus perros, hizo todo un show. Bueno, vamos a escuchar primero el momento en el cual se refiere a Julia Mengolini. Dale. Incluido el de él. Entonces, digo, ¿el concepto cuál es? La plaga está saliendo de tu boca. El mejor ejemplo es Stupidolini, o sea, Tontolini, Bobalini, Pautolini, Merdolini. Sí, hay más, hay un montón. Sí, hay un montón. ¿Me entendés lo que te digo? ¿Por qué? Porque la misma mierda que tiró ella, digo, se le vino encima. Y eso, digamos, o sea, es lo que está pasando. O sea... Javier, acción-reacción. Exactamente. Acción-reacción. O sea, ni siquiera, no es una cuestión de venganza, es una cuestión de karma. Pero... Digamos, a ver, ella que inventó la mentira esa, del incesto, y además se mofó y además hizo todo un montón de cosas, lo hicieron montado sobre un corte.
Bueno, había estado horas antes, ¿se acuerdan? Pasamos acá en el canal, bueno, circuló mucho, el brote que tuvo días pasados, en el medio del cual atacó a Axel Kicillof, le dijo burro sin atributos, bueno. El gobernador le contestó el fin de semana, estuvo en un acto en la ciudad de Mar del Plata y le dedicó unos instantes a ese tono agresivo, esa violencia del presidente de la Nación, esos ataques que recibe permanentemente Axel Kicillof de parte de Milei, y dijo lo siguiente. Me comentan, y algo escuché, que Milei me dedicó unas palabras, insultos, una catarata, bueno, de calificaciones, que expresan además, además de posiciones que podríamos ponernos a charlar o discutir, pero no vale la pena. Me preguntaban si voy a responderle a Milei. Sí, le voy a responder, pero no en esos términos. En la provincia de Buenos Aires creemos que el que insulta y el que grita es porque no tiene razón. No me van a escuchar insultarlo, denigrarlo. Y creo que eso también permite contrastar y comprender un poco qué es lo que lo enoja también tanto a Milei con la provincia de Buenos Aires. Nosotros creemos que la mejor respuesta que le podemos dar a los insultos, a esta campaña que yo decía iba a ser sucia, no, roñosa, ya vemos cómo comienza, cómo le podemos contestar. Miren, muy sencillo, recorriendo, estando, trabajando, acompañando, defendiendo, protegiendo, resistiendo. Y a mí me parece también que los insultos, la denigración, un método que ya es reiterativo y que ya creo que le tomamos el tiempo, ya cansa, ¿no? Uno ya se da cuenta de que cuando viene y sale insultando es porque quiere esconder, porque quiere ocultar, porque hay temas de lo que no pretende, no quiere hablar. Yo creo que a esta altura tenemos que entender que no es una falta de respeto a mi persona o a aquel que se insultaba. A esta altura es una falta de respeto a todo lo que está pasando en la Argentina, a los que están sufriendo las políticas de Milei. Me gustaría que Milei, en vez de andar insultando, recorra un poco, vea un poco y se ocupe por una vez de un problema real de cada uno de los argentinos de carne y hueso, de cada uno de los bonaerenses, que tienen problemas porque pierden el laburo, no les alcanza la guita. El otro día nos reunimos todos los gobernadores de la Argentina. No sé qué más espera para darse cuenta que tener una política contra la producción y el empleo, contra el federalismo, contra la soberanía y contra la identidad nacional, que todo eso tiene consecuencias y que va generando cada vez más porciones de nuestra población, que lo que necesitan son respuestas y soluciones. Bueno, ahí tenemos la contracara de lo que hablaba hace unos minutos, ¿no? Cuando digo Milei es un desequilibrado, un tipo que no tiene equilibrio. Bueno, acá tenemos un dirigente, el gobernador de la provincia, que tiene equilibrio. Tiene equilibrio. Responde desde el lugar que tiene que responder, habla desde el lugar que tiene que hablar, en el tono que tiene que hablar una persona que tiene la responsabilidad de gobernar. En el caso del presidente, el conjunto del país; en el caso del gobernador, la provincia de Buenos Aires. Pero es muy, muy notable. Y no se trata de los buenos modales, no, es más que eso, no es esa liviandad. Es el equilibrio, tener equilibrio. No es la forma, no es solo la forma, es tener equilibrio, porque eso muestra el tipo de pensamiento, de análisis que alguien que lidera, que alguien que gobierna debe tener. ¿Tiene o no tiene? Mucho de lo que decía ahí Axel en ese fragmento que escuchábamos, hacía mención en un momento al tema de los gobernadores, ¿no? Que se reunieron la semana pasada, nosotros lo contábamos, le exigieron al gobierno que él les diera no solo los ATN, los aportes del Tesoro Nacional, sino que les diera la plata que se recauda por impuestos
y que son destinadas, el impuesto de los combustibles, que tiene una parte que se destina, así está establecido en las leyes, que tiene que destinarse ese impuesto a construir, a hacer obra pública. Y el gobierno no hace obra pública. Y tampoco le da la plata a los gobernadores, que es lo que están pidiendo. Pero el impuesto lo recauda. Y ese impuesto tiene un fin específico. Entonces, no solo toma una decisión, una mala decisión política que afecta a las provincias, el gobierno nacional, toma esa decisión, paramos la obra pública, es un desastre eso, pero no solo que hace eso, sino que se queda con plata que no le corresponde. Se comprende, ¿no? Cobra el impuesto y no lo entrega. ¿A dónde está la guita esa? ¿A dónde está esa guita? Porque si es de las provincias y no la tienen las provincias y el gobierno las cobra, ¿a dónde va esa plata? Porque después esa guita que entra a una caja se cuenta, cuentan y la ponen como saldo en un asiento contable en otra cuenta. Bien, el gobernador hizo mención a varios temas ahí, a lo que significa, lo que hace Milei con estos berrinches, estos enojos, estas agresiones, esta violencia, qué pretende ocultar. Y hay una buena noticia desde lo político que sucedió ayer a la noche en la provincia de Buenos Aires, que fue la reunión que mantuvieron el gobernador Axel Kicillof junto a Sergio Massa y Máximo Kirchner. También otros dirigentes, referentes de otros espacios dentro de lo que es el peronismo, que se juntaron durante varias horas, convocados por el gobernador en la provincia de Buenos Aires, para acordar una estrategia común, política, y empezar a definir cómo van a ser las integraciones de las diversas listas electorales que se presenten tanto para la elección de septiembre a nivel provincial como las de octubre a nivel nacional. Es una muy buena noticia, habla de que se selló finalmente el acuerdo de unidad en la provincia de Buenos Aires, acuerdo indispensable, diría, para poder enfrentar en las urnas a este modelo despiadado, salvaje, que encarna Javier Milei y que requiere por parte de la ciudadanía de ponerle un freno. Nuestro pueblo tiene que poner un freno cuanto antes a este gobierno. Este gobierno que está generando un desastre en lo que tiene que ver con la industria, con la producción, está entregando la soberanía, este gobierno que está destrozando el empleo, el poder adquisitivo, destroza todo lo que tiene que ver con la salud pública, con la educación pública. Bueno, hay que poner un freno. ¿Dónde? Bueno, en lo inmediato, en las urnas. En cuanto más contundente sea y más pronto se dé ese repudio en las urnas, más posibilidades tendremos de reconstruir este país, mejorar las condiciones de vida de los habitantes de este país en un lapso más breve. Cuanto más tiempo dure lo de Milei, que se va a terminar inexorablemente, porque van a fracasar, ahora nos meteremos en algunos números, en algunos aspectos de la cuestión económica. El tema es el daño que hace Milei. Cada día de Milei en el gobierno genera un daño dramático para millones y millones de personas. Por eso, cuanto antes hay que ponerle límite, hay que ponerle freno. Las elecciones son el momento, se avecinan ahora, y es muy importante entonces que ayer se haya logrado avanzar, ponerle fin a esas tensiones que seguirán existiendo, las diferencias, pero se priorizó lo que hay que priorizar, que es la unidad y la posibilidad de construir un frente electoral que tenga chances reales frente a la maquinaria estatal. Bueno, ahí acordaron algunos ítems de cómo serán los ejes, ¿no? de
de la campaña, los primeros ejes que fijarán en la campaña. Se definió que la estrategia electoral la va a fijar Axel Kicillof, que las candidaturas las van a definir de conjunto. Plantearon 3 ejes, ¿no? Enfrentar las políticas de ajuste de Milei, impedir que la motosierra ingrese a la provincia y defender y promover la campaña Cristina Libre, repudiando la detención de Cristina, que entre paréntesis les cuento, hoy apelaron los fiscales, apelaron la prisión domiciliaria de Cristina. Bueno, ahora, esa es una buena noticia desde lo político, una noticia necesaria, que vuelvan a juntarse las piezas en la provincia de Buenos Aires y se empieza a diseñar una estrategia electoral en común, que permita darle potencia. Pero a Milei le va mal también con los números. En las últimas horas del viernes se conoció un escrito, un informe de una de las entidades económicas financieras más importantes a nivel internacional, que es la JP Morgan, en la cual puso en alerta a los inversores en Argentina, diciéndole que se las tomen. Lisa y llanamente, digo, tómensela, saquen los capitales de Argentina, eso no está, no viene bien, eso no viene bien. El título del informe, Tomando un respiro, fue el título del informe que publicó JP Morgan a través de su equipo de mercados emergentes, y que es un cambio muy notable desde hace poquito tiempo atrás. En abril, hace unos meses, nada. Ese mismo sector financiero decía, bueno, aplaudimos, vino la plata del Fondo Monetario Internacional, el salvataje, cuando el programa económico de Milei y de Caputo explotó, fracasó. Pues te dicen, no, lo bien que venimos haciendo, nada bien. Tuvieron que salir de urgencia a mendigar un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que pasó. El programa económico de Milei fracasó y vino el salvataje del Fondo Monetario Internacional, que tiene otros objetivos, y por eso le da guita a Caputo, y le dio 20.000 millones de dólares, 12.000 de arranque, acordaron un préstamo de 20.000, le dieron 12.000, ya no están más esos 12.000 millones, ya se fugaron. Pero eso fracasó, eso fue la expresión del fracaso del plan económico, del modelo económico de Caputo y de Milei. Sin eso, bueno, imagínense la situación. En ese momento, el JP Morgan y otras entidades decían, bueno, muy bien, vamos, hay que poner plata ahí. Le arrancaron al gobierno algunas decisiones, algunas resoluciones para que se pudiera sacar la guita. Primero dijeron, no, la plata, si traen guita, las inversiones la tienen que sacar en 6 meses. Bueno, ahora le acortaron los plazos, podían entrar y sacarla. Entonces, siguieron con la bicicleta financiera. Bueno, se acabó la guita esa. Ya se fumaron esa guita. Se fumaron la guita del blanqueo, se fumaron la guita del primer tramo del préstamo del FMI, se fumaron la guita de la liquidación de las exportaciones. Bueno, y ahora JP Morgan dice, che, rajemos porque esto se viene mal. Así que la situación está delicada. Se suma a la presión que hay por el tema por el precio del dólar, está demasiado barato, los exportadores, bueno, todo eso es una bola que no deja de crecer, y ¿qué produce? Bueno, produce mayor desequilibrio en el presidente. Antes de la definición del informe del JP Morgan, Cristina, antes que se conociera esta declaración, Cristina emitió un comunicado, un escrito a través de las redes sociales, otra vez esos los Che Milei. Decía Cristina el viernes, el sábado, decía, che, Milei, vos podrás gritar como energúmeno, putear en arameo y amenazar con meter presos a todos,
Pero hermano, los dólares se van y las inversiones no llegan. En mayo, el sector privado no financiero se llevó al exterior 3.226 millones de dólares, récord desde el año 2003 y superior al promedio mensual del 2018 y 2019, cuando la deuda que había tomado tu ministro Toto Caputo en versión macrista le explotó al gobierno de la derecha mafiosa. Después seguía Cristina. El mismo sector se llevó en el mes de abril la cifra de 5.247 millones de dólares. O sea, en 45 días se llevaron el 44% de los 12.000 millones de dólares que te dio el FMI en abril. Un poco lo que les decía recién, ¿no? El JP Morgan, cuando se obtuvo ese préstamo, dijo, bueno, vamos todos a Argentina. Hicieron, vinieron, pusieron, cambiaron a peso, se lleva los... Bueno, otra vez sopa. Se chorearon la guita de nuevo, siempre Caputo. Siempre Caputo, siempre son lo mismo. Y se lo dice con claridad a Cristina, ¿no? O sea, se llevaron en un ratito se llevaron el 44% de los 12.000 millones de dólares que habían prestado al FMI. Bueno, sigue Cristina en su escrito diciendo, los 25.921 millones de dólares acumulados en la balanza comercial entre diciembre del 2023 y mayo del 2025, que eso es lo que decía el gobierno, ¿no? Acumulamos la balanza comercial, 25.000 millones. Bueno, se fueron por la canaleta del turismo emisivo, de ahí se fueron del país 10.476 millones de dólares, y el pago de intereses de la deuda de 15.737 millones de dólares. O sea, se fue más de lo que había en la reserva. Este es un número negativo. Continúa Cristina en otro párrafo. La inversión extranjera directa desde que llegaste a la presidencia tiene saldo negativo por 1.500 millones de dólares. Escuchen este número, ¿no? Porque es increíble. La inversión extranjera directa tiene saldo negativo en 1.500 millones de dólares. Quiere decir, bueno, entró inversión y se llevaron más, la retiraron más de lo que habían puesto. Le dice finalmente, fíjate Milei, porque ya no tenés que ajustar, te quedás con guita que es de las provincias, tenés a media Argentina que no llega a fin de mes y se endeuda para comer y arriba los números no te cierran. Tuviste que pagar tasa por arriba de la inflación y el 42% no te renovó. ¿Empezará la huida del carry trade? Le pregunta Cristina antes que se conociera el dato este del JP Morgan. Tuviste que pagar tasa por arriba de la inflación para endeudarse con privado y para justamente estimular la cuestión financiera, y el 42% no te renovó. ¿Empezará la huida del carry trade? Bueno, parece que sí. Parece que sí. Vamos a hacer un corte, ¿sí? Breve pausa y ya volvemos para la segunda parte de Desde el Barrio. Aguárdennos, por favor. En Urbana TV te necesitamos. Para sumarte y colaborar, entra a urbanatv.com y elegí el monto que prefieras. También podés aportar por única vez al alias urbana.tv. Además, con tu suscripción accedes a distintos beneficios del consumo de la economía popular, cultural y artístico. Gracias por sumarte y colaborar con nosotros. El noticiero del barrio Padre Carlos Mujica. Con noticias nacionales y latinoamericanas. De la ciudad de Buenos Aires. Y por supuesto, de nuestro barrio. De lunes a viernes a las 13 horas. Con repeticiones a las 20 y 24 horas. Por Urbana TV. El primer canal villero de la patria.
Bueno, muy bien, volvemos entonces, segunda parte de Desde el Barrio, para contarles que la Cámara de Diputados confirmó para este miércoles la sesión especial en la cual piensa tratar, entre otros temas, dos muy importantes. Uno que tiene que ver con el financiamiento de las universidades nacionales en todo el territorio de la República Argentina, y el otro la declaración del Hospital de Pediatría Profesor Garrahan como de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad. La sesión, que ya cuenta con respaldo en principio para ser llevada a cabo, la solicitó el diputado Giuliano y veremos si se logra concretar. Importante lo de la ley de financiamiento universitario. Milei ya amenazó con vetar todo eso, dice, no están los recursos. Bueno, veremos. Ya empieza a crecer también el malestar en las provincias, entonces la actitud de los gobernadores y los diputados y senadores que le responden ya no es la misma de aquella que venían teniendo o que vienen teniendo hasta hoy, pero parece que comienza a cambiar. Ya hay acuerdo también en el Senado, hubo una reunión con los representantes provinciales para tratar el tema del impuesto y la coparticipación y las obras, o sea, empieza a haber ruido importante también en el Parlamento. Respecto de el Garrahan, del Hospital Garrahan como Hospital de Referencia Nacional y la declaración de emergencia sanitaria de la salud pediátrica y las residencias nacionales en todo el país, hay mucha expectativa en que esto pueda realizarse. Los profesionales del Hospital Garrahan elaboraron, dieron a conocer en redes sociales un breve informe respecto de cuál es la situación y la expectativa de cara a que se sancione esta ley, así que vamos a compartirlo. ¿Tenemos? El Hospital Garrahan tiene un área programática que va de La Quiaca a Tierra del Fuego y recibe pacientes de todas las provincias del país, con más de 600.000 consultas anuales. Es por eso que queremos comprometer a todos los diputados y senadores de todo el territorio de la Argentina a que puedan dar quórum para el tratamiento de la Ley de Emergencia para la Salud Infantil. El Hospital Garrahan atraviesa hoy una situación crítica de público conocimiento que pone en riesgo la capacidad de seguir respondiendo a esta demanda creciente y vital. Por este motivo, declarar la emergencia en salud infantil no es una opción, sino una necesidad impostergable, que debe traducirse en medidas legislativas inmediatas para asignar recursos extraordinarios, fortalecer redes de atención en todo el país y proteger el acceso a una atención equitativa y de calidad para cada niño y niña, sin importar su condición social y su procedencia geográfica. El día miércoles 2 de julio del 2025, en el Congreso de la Nación, se tratará la Ley de Emergencia para la Salud Infantil. Acompáñennos. El miércoles, entonces, se ha transformado en un día clave, ¿no?, en la agenda política de los miércoles, la movilización de los jubilados permanente todos los miércoles y van sumándose acciones. Ahora la convocatoria este miércoles para respaldar en la Cámara de Diputados el tratamiento de este proyecto y también el de financiamiento universitario. El fin de semana hubo paro en el Garrahan de aquellos que trabajan los fines de semana, que no podían parar en la semana. Entonces lo hicieron el fin de semana y eso fue respaldado también con una bicicleteada que fue organizada por familiares de criaturas que estuvieron o están internadas en el hospital. Veamos el informe que preparó EFE al respecto. Montados en sus bicicletas, más de un centenar de personas participó en una marcha para apoyar las protestas de los trabajadores del Hospital Garrahan, el principal centro pediátrico de Argentina. La bicicleteada, que unió el Obelisco de Buenos Aires con el hospital en Parque Patricios, coincidió con una nueva huelga de los empleados que exigen mejores salarios y un presupuesto adecuado para enfrentar la crisis estructural que atraviesa la institución.
La movilización incluyó a familias de niños atendidos en el hospital, quienes se unieron al reclamo de los trabajadores. Los manifestantes destacaron la importancia de la solidaridad social y el apoyo de las familias de los pacientes, que reconocen el esfuerzo de los médicos y el personal del hospital en un contexto de bajos salarios y condiciones laborales difíciles. Muchos de estos profesionales luchan por salarios que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas mientras enfrentan una inflación creciente. Desde mayo, los sindicatos y trabajadores del Garrahan han intensificado las protestas exigiendo una solución a la falta de recursos. El hospital, especializado en patologías complejas, sufre una grave crisis por el insuficiente presupuesto asignado y la incapacidad del gobierno de Javier Milei para mejorar los salarios de los empleados, que en algunos casos apenas superan la canasta básica familiar. A pesar de las condiciones adversas, los pacientes y sus familias respaldan la lucha de los trabajadores, reconociendo su dedicación y calidad humana. Muchos de los niños que reciben tratamiento en el Garrahan provienen de diversas partes del país donde no hay acceso a atención médica de alta complejidad. Esta bicicleteada, que culminó en una medida de fuerza dentro del hospital, fue un símbolo de unidad entre la comunidad médica y los pacientes. Bueno, muy bien. Algunos datos de la economía real, de lo que tiene que ver con el empleo, con el salario, con el poder adquisitivo. En base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, surge que más del 40% de los ocupados, en nuestro país son informales y 5 de cada 10 no tienen lo suficiente para cubrir alimentos y servicios. La informalidad crece, y pese a, más allá de tener un puesto de trabajo, o sea, tener un puesto de trabajo no te garantiza que puedas cubrir lo necesario para la canasta de bienes y servicios, la canasta básica. En algunas actividades, de acuerdo a las actividades laborales, es el nivel de afectación. Hay dos que son las más perjudicadas respecto de la no registración de su actividad. Son las de personal de servicio doméstico y la de la construcción, ¿sí? Casi el 77% en ese sector tiene actividad no registrada. Desde que asumió el gobierno de Milei, La Libertad Avanza, en esos dos sectores, en el personal servicio doméstico y el de la construcción, se perdieron 22.000 puestos de trabajo y 62.000 en el caso de la construcción. En lo que es un análisis de las empresas, se destaca que las empresas que tienen más de 40 asalariados, tienen una tasa de informalidad del 11%. O sea, tienen trabajadores asalariados, pero el 11% están en la informalidad. En el caso de empresas de hasta 5 asalariados, la informalidad llega al 66%. Hay que tener en cuenta que ese tipo de pequeñas empresas, las mini pymes, las pymes, explican casi el 50% del empleo total. ¿Sí? O sea, no es un sector marginal. No. El sector que emplea casi a la mitad de los asalariados tiene al 66% de los asalariados en la informalidad. Claro, después te dicen, bueno, no hay para los jubilados, no alcanza, porque ¿no? Ahí tenés parte de la explicación. Y un gobierno, aparte, que estimula los monotributos, anda a pedalear, hace Uber, hace esto, todo eso. Claro, si ese es el formato del empleo, no es imposible que haya jubilación, imposible. Porque si nadie aporta,
¿cómo haces para sostener al trabajador pasivo? Otro aspecto de ese informe, en el primer quintil de ingresos laborales, el 20% de los trabajadores con menores salarios, 8 de cada 10 trabajadores tienen un puesto informal. En ese sector de menores ingresos, el 80% de los trabajadores tienen un puesto informal de trabajo. El empleo sin registración en los asalariados es del 36,3%. Y el empleo que no está registrado en los trabajadores por cuenta propia alcanza el 61,3%. Claro, esto también juega, incide a la hora de explicar cómo es esto de que hay trabajadores pobres, trabajadores que laburan y no les alcanza la guita. Aún con un puesto de trabajo no te alcanza la guita. Lo hablábamos el otro día en la charla que tuvimos acá con Claudio Lozano, y que a su vez eso genera pluriempleo, mayor cantidad de horas, presión a la baja sobre el salario, porque los mismos trabajadores trabajan más tiempo para tratar de ganar un mango más, que está por debajo de lo que deberían ganar, pero eso obtura la posibilidad de que ingrese otro a trabajar y aparte lo hacen por menos valor. Bueno, es una cadena, un círculo vicioso. El 42% de los asalariados en Argentina trabajan de manera informal, y la mitad de esos, 5 de cada 10, son pobres, a pesar de estar ocupados. Bueno, datos que explican la situación, por más celebraciones que haga Milei, ¿no? Estos son datos de la realidad real, de lo que vive cotidianamente cada una de las personas, de carne y hueso. La brecha salarial entre asalariados registrados e informales es del 41%. O sea, como un ejemplo, ¿no? Si un asalariado formal tiene un sueldo de 100.000 pesos, un trabajador informal por la misma actividad recibe 59.000. Bueno, eso pasa, ¿no? Esa es la realidad de lo que sucede, y en porcentajes altísimos, de acuerdo a cómo se va perfilando la actividad económica. Bien. En medio de todo esto, una noticia que vamos a desarrollar mañana, porque surgió hace un ratito, la decisión de la jueza Presca en Estados Unidos, que ordena que YPF transfiera el 51% a los privados, ¿sí? O sea, vienen también por YPF, amparados en que la expropiación, que la nacionalización que hizo el gobierno de Néstor de la mano de Axel, bueno, la verdad es que la tienen desde hace rato, están desesperados por quedarse con la empresa energética. El gobierno de algún modo fue cómplice, hubo algunas acciones que debió haber realizado y que no las realizó. Bueno, se están desplomando en este momento las acciones de YPF en Estados Unidos, en Argentina, está cayendo la bolsa de comercio. Bueno, vamos a ver mañana, vamos a hablar seguro de esto un poco más largo. Volvemos a la provincia de Buenos Aires, vamos al encuentro de Axel Kicillof una vez más, para verlo en una actividad que tuvo el viernes, donde lo escuchábamos, también en Florencio Varela, inaugurando, porque no para de hacer obras, ¿sí? Te mete obras por todos lados, escuela, camino, todo lo que puede, lo hace magia en realidad. Escuchemos al gobernador. Hoy estamos prometiendo a la bandera, pero hoy también estamos defendiendo la escuela pública. La escuela pública
La escuela pública es como una columna vertebral, como algo que estructura la provincia de Buenos Aires. Gracias, yo también. Pero la escuela pública, lo dicen los pibes, las pibas, la escuela, el segundo hogar, lo saben en las familias, la diferencia enorme, abismal que hay entre que esté la escuela o no esté la escuela. Lo que significa llevar a los chicos a la escuela y dejarlo en manos. Vieron que yo también soy papá, uno no le deja a sus chicos prácticamente a nadie, algún pariente, algún amigo, en contadas ocasiones. Y sí, todas las mañanas, las tardes, las familias confían en la escuela pública de la provincia de Buenos Aires, en la escuela pública bonaerense. Lo vuelvo a decir porque la promesa de la bandera, bueno, nos permite hacer muchísimas reflexiones. Obviamente conmemoramos, celebramos la bandera argentina y también a quien la creó, que es Manuel Belgrano. Recién escuchábamos, Manuel Belgrano es mucho más, hizo mucho más cosas, representa para nuestra patria, para nosotros, para nuestra historia, mucho más que el episodio de la creación de la bandera. Pero el episodio de la creación de la bandera, chicos, chicas, es importante porque es un acto de soberanía, es un acto donde Belgrano dice tenemos que tener algo que nos represente, no podemos estar luchando por nuestra independencia, en ese momento luchando contra los realistas, los españoles, sin tener un símbolo propio. No vamos a hacer nuestra guerra, nuestra revolución, teniendo la misma bandera que aquellos de los que nos queremos independizar. Mientras tanto, el día sábado 28 de junio, este sábado último, se conmemoraba en el mundo el Día del Orgullo LGBTIQ+, en memoria de lo que sucedió en el año 1969 en Estados Unidos. Bueno, ahí se quedó establecido este día como el Día del Orgullo. Y en nuestro país hubo varias movilizaciones en distintos lugares de nuestro país. En la ciudad de Buenos Aires, en el Congreso, se dieron cita en una movilización contra los travesticidios también, transfemicidios, transhomicidios. Se reclamó para la reparación para las trans y travestis mayores, por la defensa de las leyes de educación sexual integral y del cupo laboral trans, contra la violencia hacia la comunidad de la diversidad sexual. Bueno, una actividad importante de un sector que viene siendo víctima también, una de las víctimas predilectas del mundo libertario, y se hicieron escuchar el sábado en la Plaza de los Dos Congresos. Veamos este material. Seguimos siendo víctimas expuestas a la merced de un gobierno negacionista y oscurantista que promueve el odio, instalando una persecución contra nuestras existencias para tapar su fracaso en materia económica y distraer mientras desmantelan el Estado, saqueando todo a su paso. La precarización y violencia laboral que lleva adelante el Estado a nivel general facilita al gobierno echar a les compas que entráramos por el cupo. Y que también lo que queremos es trabajo genuino, con aportes, con obra social y demás. Necesitamos trabajo formal, con aportes que nos garanticen una jubilación para la vejez y cobertura médica, elementos indispensables para poder proyectar nuestros proyectos de vida y derechos para quienes deseen un camino de la economía popular, sin criminalización y persecución. Hoy, frente al desguace del Estado, muchas de las víctimas somos personas travestis, transexuales y transgénero. En el marco del acceso a la ley 27.636 de cupo laboral travesti trans, Diana Zacayán y Loana Berkins, seguimos viendo como logro de alcanzar nuestros últimos derechos para vivir en dignidad y no ser víctimas de un sistema que nos vulnera solo por existir, nos empujan a la marginalidad y a la desigualdad constante, sin derecho al empleo y siendo así pocas las personas que ingresaron por cupo, actualmente desvinculadas, como el caso del compañero y referente Say Zacayán. Muy bien, con esto llegamos al final de esta edición de Desde el Barrio.
Gracias por habernos acompañado. Mientras suena el teléfono, parece que al conductor no le enseñaron que hay que tener el teléfono silenciado. Ahora le vamos a avisar. Bueno, mañana volveremos a encontrarnos. Vamos a hablar seguramente largo del tema de YPF, tema muy, muy importante. Bueno, eso será mañana. Abríguense, traten de dar una mano, ser solidarios con aquellas personas que están en situación de calle, quienes puedan hacerlo con un abrigo, con un plato de comida caliente, siempre es bien recibido y muy necesario. Gracias por su compañía. Pásenla bien y mañana volvemos a encontrarnos.